Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenidos. En esta oportunidad quería empezar a indagar con ustedes y contarles, transmitirles un poco esta idea que tengo hoy, esta que fui reflexionando y que fui dándome cuenta y que puedo decir que lo fui verificando. Esto que fui compartiendo en Facebook y quizás en otros videos así de forma un poco más corta, ¿no? Pero la idea es quizás poder contarles un poco esta idea que he verificado hace poquito. Bueno, los que me conocen saben que he tenido varias enfermedades que bueno, que he sanado y eh, que bueno, que para la medicina era como algo casi imposible, ¿no? Entonces es como que cuando comencé con el tema este de desarrollo personal, más allá de quizás tener un buen estado de salud, eh, quería otras cosas también, ¿no? A ver, me voy a acomodar un poco. Quería como otras cosas también, no solamente un estado de salud, sino que me empecé a dar cuenta de que en realidad había en mi mente como sentimientos de enojo, ¿no? De que, de que estaba enojada con ciertas personas, ¿no? O sea, que eso me había generado un trauma y bueno, la verdad que un estilo de vida que no quería, ¿no? Y se me había, o sea, en cierta manera uno a veces esas cosas no las ve porque es como que tu mente las niega, ¿no? Eh, Porque eso es lo que pasa, nuestra mente nos está engañando todo el tiempo para que en cierta manera podamos vivir de forma normal. Y cuando uno a veces empieza a indagar en su mente se da cuenta de que en realidad tiene broncas, tiene enojos, tiene odio y que eso es lo que no nos permite estar en paz, ¿no? Y cuando uno continúa la búsqueda dentro de, podemos decir, los laberintos de la mente, se empieza a dar cuenta de que había cosas profundas que en realidad estaban ahí y que no sabía que existían, ¿no? O sea, y lo puedo decir porque yo lo verifiqué en mi vida, que yo no sabía por qué odiaba tanto a una persona específicamente. Y bueno, lo pude descubrir, pude darme cuenta, lo pude digerir, lo pude procesar, ¿no? Y, y no solamente con respecto a eso, sino eh, quería empezar a hablar un poco con respecto a esto de que en realidad uno se empieza a dar cuenta de que la vida que tiene no le gusta. Por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta de que en realidad la vida que tenía no me gustaba, que si bien tenía un trabajo, tenía cierto nivel material y lo que sea, que no era suficiente. Me daba cuenta de que en realidad no quería esa vida. O sea, es como estar en un lugar donde no querés estar. Y después me empecé a dar cuenta que esos problemas o todas esas situaciones que tenía eran generadas por mí misma, por mi forma de pensar, por mi bronca y por mis conductas también, ¿no? Entonces empecé un proceso de desarrollo personal y ahí empecé a indagar sobre mis creencias, mis pensamientos, ¿no? Y empecé a tratar de reprogramar mi mente, que eso es lo que pasa cuando uno arranca, ¿no? Este proceso y empieza a decir, bueno, este es el mundo que en cierta manera uno se da cuenta, ¿no? Que sus creencias proyectan la realidad que uno ve y dice, no, esto no lo quiero más en mi vida. Entonces uno empieza a indagar y se empieza a dar cuenta de que cambiando las creencias uno puede tener un mundo mejor, ¿no? Puede tener una realidad diferente. Pasar de darse cuenta de que lo que uno crea con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus conductas, eh, puede ser algo mejor, es algo bastante avanzado, porque en realidad la gente está enojada con el mundo, pensando que el mundo siempre le hace cosas
en contra, ¿no? O sea, que la gente hace las cosas a propósito, que la gente es mala, o sea, hay muchas cosas con respecto a que la gente cree que el otro está para perjudicarme, ¿no? Y tomar conciencia y darse cuenta de que en realidad lo que vemos es una proyección de nuestros pensamientos, es bastante avanzado, digamos, ¿no? Darse cuenta de que en realidad la realidad que veo está creada por mis pensamientos, por mis sentimientos y que ahí se materializa, ¿no? Y después entrar en este proceso de reprogramación mental, es decir, no, esta realidad que veo no la quiero. Sé que la creé yo, pero de forma inconsciente. Bueno, entonces hay todo un proceso de reprogramación mental que, bueno, se puede hacer instalando en la mente subconsciente creencias positivas, es decir, uno empieza, como yo les contaba, que cuando yo arranqué este proceso, ya hace varios años, al principio tenía un montón de afirmaciones, tenía hasta un cuaderno de afirmaciones, y después me empecé a dar cuenta de que eran demasiadas y que no las podía sostener, ¿no? De que eran muchísimas esas afirmaciones y que en realidad las afirmaciones lo más conveniente es hacerlas a la mañana, cuando la mente está como, por así decir, recién que se despierta, como más maleable, y después antes de acostarse, ¿no? Y eran un montón, como contaba en otro video, que eran un montón de afirmaciones. Y después dije, no, bueno, voy a ir reduciendo, y las reduje hasta 10 y después me quedé con 3. El tema es que hay algo que descubrí, que en general cuando uno hace afirmaciones, las afirmaciones que son, al principio, son como las afirmaciones son como una orden que uno les manda a la mente, ¿no? Es como uno dice, yo soy sano, o sea, por eso se dice en presente. El tema es que uno empieza a cambiar su mundo porque, bueno, ¿qué pasa? Si las mantiene con disciplina, las puede después materializar, porque así funciona, ¿no? Pero lo que yo observaba es que y yo también en mí misma, que al principio uno hace afirmaciones para obtener logros materiales, ¿no? Como para decir, bueno, no sé, hay mucha gente que hace esto de quiero ser millonario, soy millonario, o sea, todo cosas del mundo material. Y sí, te cambian la realidad, pero yo les contaba que yo había sostenido 3 afirmaciones importantes, que una era que todo era perfecto. O sea, yo quería ver en mi realidad y entender el concepto de esta idea de que todo es perfecto. No quería solamente entenderla de forma intelectual, sino quería verificarla y verla por mí misma, ¿no? Y esto de que soy sana. O sea, también en Cábala también se habla mucho de que somos sanos por naturaleza, de cómo es esto, ¿no? De que quizás no ni siquiera entendemos cómo funciona nuestra digestión o todo nuestro cuerpo, y funciona. Y quería entender esas dos cosas. Entonces yo mantuve mis afirmaciones y mantuve 3 afirmaciones, y las más importantes era de que todo era perfecto y de que era sana. Y como les contaba, las afirmaciones es como que uno tiene lo que se llama la frontera mental, donde tiene, que es como una capa de pensamientos rígidos que forman el ego, ¿no? Que es un conjunto de creencias que están cristalizadas o materializadas, que ya uno no se las cuestiona. Y por debajo de eso están los pensamientos fluidos, los pensamientos que todavía no están rígidos, ¿no? Y las afirmaciones, si uno tiene mucho poder, empieza como a calar en la mente. O sea, empiezan como a hacer como agujeritos, por así decirlo, en esta parte de la frontera mental. Pero ¿qué pasa? Del otro lado de la frontera mental, de lo que es la mente subconsciente, está la conciencia.
Y en la conciencia hay una sola idea muy fuerte, que es que todo es perfecto. Y de ahí se desglosan ideas muy básicas, como que la ley del amor es todo, digamos, que está la lógica, la libertad, la verdad, ¿no? Pero hay una idea muy importante que es que todo es perfecto. Y de ahí se desglosan todo, ¿no? Entonces cuando yo seguí calando en esta idea de que todo está perfecto, claro, me fui al otro lado, porque en el otro lado está el mensaje de que todo es perfecto. O sea, si uno sigue con afirmaciones positivas, sí, bueno, vi un mundo positivo, pero está por debajo de lo que es la frontera mental. Pero cuando uno empieza a hacer afirmaciones que supuestamente están del otro lado, o sea, del otro lado de la frontera mental, por así decirlo, no empieza a romper eso, ¿no? Y la verdad que fue no puedo decir milagro, pero fue como un gran despertar, que a veces me cuesta mucho explicarlo, porque hay que vivirlo. O sea, es como, al principio tuve dos experiencias muy fuertes, donde la primera es como que cuando hice una afirmación de que todo era perfecto, bueno, yo las tenía naturalizadas en mi vida, digamos, como que ya salía caminando y decía todo es perfecto, soy sana, o sea, ya las había incorporado. Y hice esa afirmación de que todo es perfecto y es como que se hizo un agujerito en la frontera mental y fui al otro lado. O sea, como una cosa así. Y la otra, que las que les estaba contando, les conté en otro video anterior, es que estaba yendo a un trabajo que era bastante bueno y que era una buena propuesta y estaba realmente muy contenta, me estaba yendo muy bien. Y hago esta afirmación, o sea, naturalmente, y logro como entender como en mi mente como que se despliega un bloque de hielo. O sea, se me partió como la mente. Y ahí les cuento que me tuve como que mi mente se corrió y se rompió. O sea, en cierta manera todo esto que forma la frontera mental se quebró, por así decirlo. Y ahí les contaba que fue como un bloque de hielo que se derrumbó, ¿no? Y quedaban como unos restos alrededor de algo que no entendía bien qué era. Y que bueno, que en ese momento fue como muy fuerte, fue como que tuvo un mensaje también, ¿no? ¿Para qué trabajas tanto? Uno de los primeros mensajes que me llegó es ¿para qué trabajas tanto? Venía trabajando muchísimo, ¿no? Materialmente, con muchos logros importantes, y el mensaje fue ese, ¿para qué trabajas tanto? Y bueno, me tuve que sentar, y la verdad que en ese momento fue como mucha claridad, ¿no? Y no o sea, no podía explicarlo, o sea, en ese momento no podía explicarlo, y me di cuenta que algo había pasado, algo importante había pasado, ¿no? Bueno, después empecé a darme cuenta que veía una realidad diferente, que ya no me enojaba por nada, que bueno, que uno se da cuenta de que en realidad todo el tiempo ve a su mente, ¿no? Proyectada en otros, y que no ve las cosas como son. Y bueno, seguí trabajando mi mente, ¿no? Esto me pasó aproximadamente hace 6 meses. Y seguí trabajando mi mente, dándome cuenta de que como que había unos restos, ¿no? Por así decirlo, alrededor de algo que no entendía, ¿no? Seguí avanzando en el tema de que de que somos sanos, ¿no? Y yo me di cuenta de que todo el tiempo estamos interviniendo en nuestra mente con pensamientos negativos acerca de nuestra salud, ¿no? Y intervenimos, oh, no me duele el dedo, no me duele, uy, qué mal que funciona esto, o no sé qué tal cosa. Hacemos como pensamientos en contra de nuestra salud todo el tiempo. Estamos interviniendo todo el tiempo. Y eso es lo que nos enferma. Porque, ¿qué pasa? Pude descubrir que dentro de nuestra mente
tenemos un circuito, por así decirlo, de pensamientos que sostienen el cuerpo, ¿no? Que esos pensamientos sostienen el cuerpo. Y yo creía que con mi mente podía intervenir en esos circuitos, digamos, como imponer creencias positivas. Y como lo contaba en otro video, salí despedida, por así decirlo. Es como que quise instalar una afirmación en ese circuito y no pude. Salí despedida, como diciendo, acá no podés entrar. Y me enfermé. La verdad que me di cuenta de que no podemos intervenir en esos mecanismos del cuerpo, o sea, no podemos intervenir positivamente ni negativamente. O sea, si negativamente intervenimos, nos enfermamos. Y si positivamente tratamos de intervenir, no podemos, y encima también nos enfermamos. Es como un circuito de pensamientos que sostienen el cuerpo, que son perfectos así y que no son dados por la conciencia y están dentro de nuestra mente. Que si nos empezamos a dar cuenta, nos damos cuenta de que nosotros ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro organismo, que algo lo sostiene, que nosotros no sabemos, porque una herida se nos cura sola, o ustedes creen que quizás tomando una pastilla, la pastilla les hace algo. No, su mecanismo del cuerpo funciona perfectamente. Y lo que pasa es que nosotros intervenimos todo el tiempo con pensamientos negativos. O sea, los pensamientos negativos serían de manera inconsciente, o sea, no nos damos cuenta y tratamos de intervenir. Y entonces nos enfermamos. Es una forma de que tiene los mecanismos del cuerpo para sacarnos de ahí. O sea, porque no podemos intervenir. O sea, es como una forma de expulsarnos. Y aunque queramos intervenir también positivamente, también nos vamos a enfermar, porque esos mecanismos del cuerpo son perfectos. Entonces lo que tenemos que hacer es no intervenir. Y la verdad que requiere un esfuerzo poder no intervenir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a intervenir negativamente, que es lo que todo el mundo hace. Habla de manera negativa con respecto hacia su salud y se enferma. O sea, y es como decir, vos crees que tal cosa, bueno, toma, ahí lo tenés. Entonces, también cuando lo queremos hacer conscientemente, yo intenté de instalar una creencia dentro de esos mecanismos del cuerpo y no pude, porque en realidad esos mecanismos no son dados. O sea, hay algo que sostiene el cuerpo más allá de nosotros mismos. O sea, no podemos, y es como un circuito que no podemos que no podemos entrar, porque es como que si nosotros entramos ahí, hacemos algo mal, por más de que sea algo bueno o algo malo, porque ni siquiera sabemos cómo funciona. Y la verdad que para mí fue un gran despertar darme cuenta de esto, porque yo decía, bueno, también en el cuerpo también quiero intervenir, o sea, quiero tener una salud sana, porque se habla mucho de ponerle conciencia al cuerpo, ¿no? Y yo pensaba que yo, si le pongo atención a ciertas partes de mi cuerpo, ¿no? Al principio arranqué así, bueno, le pongo conciencia a, no sé, a mis pulmones, le pongo conciencia a mis hormonas, le pongo conciencia, pero en realidad no hace falta. Lo que hace falta es no intervenir con tus pensamientos, tanto positiva ni negativamente. Yo les cuento que yo en su momento creía, claro, que realmente uno podía intervenir de forma consciente en la salud, así de esa forma. Pero más en profundidad uno se da cuenta de que interviene a través de los pensamientos. De manera positiva es medio raro que uno trate, ¿no? Ya cuando uno trata de intervenir de manera positiva, ya es porque tiene un trabajo bastante importante, pero en general todos de manera inconsciente intervenimos de forma negativa, que es lo que pasa y que por eso nos enfermamos, ¿no? Pero bueno, quería contarles esto, que realmente pude verificar que hay un mecanismo dentro del cuerpo, dentro de la mente, que sostiene todo.
O sea, sostiene todos los mecanismos del cuerpo y que no hace falta, ¿no? Lo que hace falta es seguir elevando en conciencia, es decir, seguir desde la conciencia, seguir conectándose, ¿no? Con esa voz que, que, que tenemos, ¿no? Con la voz de la conciencia y volvernos cada vez más libres. Así que, bueno, espero que quede claro esta idea, pero en realidad lo que también más allá de esto que verifiqué y que me pude dar cuenta, lo que quería transmitirles es que en realidad se puede vivir mejor, que podemos tener una vida mucho mejor, una vida mucho más tranquila, sin tanto enojo, sin tanta bronca, sin tanta ira. O sea, ¿para qué queremos seguir indagando nuestra mente? Para tener bienestar, para tener más claridad, para poder sentirnos mejor, para no sufrir, ¿no? Para salir de ese estado de sufrimiento y para poder llevar paz a donde vayamos. O sea, para que la paz va con nosotros. O sea, no es que dependemos de que alguien me trate bien y que por eso yo me siento bien. No, yo me siento bien porque yo estoy en paz conmigo misma. O sea, eso es lo que pasa, que hay mucha gente que necesita que otras personas la traten bien para sentirse bien, o no sé, o sea, es como volverse autosuficiente del entorno, ¿no? Es cuando uno ya está en paz con uno mismo, es como, es una forma de estar en paz con todos, ¿no? Creo que es la mejor forma de encontrar el bienestar, de tener más claridad. Y les puedo asegurar que la verdad que el trabajo realmente es hacia adentro. Que bueno, que en un momento uno tiene que hacer un trabajo hacia afuera, o sea, desarrollarse profesionalmente, trabajar, porque bueno, estamos en un mundo material y en paralelo hacer las dos cosas es algo inteligente, pero mi recomendación es que sigan profundizando en su mente, en sus pensamientos negativos, en sus sentimientos, porque uno se empieza a dar cuenta que cuando uno tiene menos odio en la mente y empieza a descubrir que hay otra cosa, que hay amor, la vida empieza a cambiar. Uno empieza a darse cuenta de que en realidad ve una vida diferente, ¿no? Así que espero que les sirva y bueno, estaré subiendo en las semanas seguramente videos aclarando y dando ideas, y seguramente los fines de semana estaré haciendo como vivos para saludarlos y para ver si hay preguntas y seguir desarrollando. Pero mi idea es quizás hacer videos cortitos durante la semana, y en los fines de semana quizás hacer algunos vivos como para poder interactuar con ustedes. Así que les mando un abrazo grande, espero que se haya entendido. Y bueno, para seguir elevando en conciencia y darnos cuenta que volvernos personas conscientes y libres es lo que tenemos que hacer. Les mando un abrazo grande y espero que estén todos muy bien. Chau, chau.